Muy buenos días, bienvenidos, muy buenos días a una capacitación más. Muchas gracias por acompañarnos en una capacitación gratuita más. Le damos la más cordial bienvenida. Les recordamos que es importante colocar sus datos en el formulario que se va a ir enviando a través del chat para la emisión de sus certificados. Además, comentarles también que tenemos una política de puertas abiertas. Pueden venir a visitarnos en cualquier momento ustedes con sus equipos de trabajo. Estamos atendiendo de lunes a viernes de 8 a 5 de la tarde y de esta manera pueden presenciar los procesos en los que nosotros calibramos sus equipos, conocer directamente a nuestros especialistas, es más, hacer consultas técnicas en referencia también a normativa con nuestro gerente de calidad y operaciones, que en continuación va a liderar esta capacitación. Asimismo, nosotros somos ganadores 2 años consecutivos del Premio Nacional 5S Kaizen. Los invitamos a que puedan ver cómo nosotros implementamos la metodología 5S y de igual manera cómo estas lo pueden implementar ustedes en sus plantas productivas. Vengan a conocer de cerca los procesos en los que estamos implementando la metodología 5S y a conocer el know-how, cómo ustedes pueden implementarlo de primera mano. Lo podemos asesorar con nuestros auditores especialistas en mejora continua e implementación de la 5S y con la autoridad que nos da de haber ganado 2 años consecutivos el Premio Nacional 5S Kaizen. Asimismo, les venimos también a invitar que tenemos un canal de WhatsApp, se va a colocar a través del chat, un canal de difusión en el que podrán encontrar información sobre nuestras capacitaciones gratuitas, capacitaciones especializadas y material técnico especializado para que lo puedan aplicar en sus plantas productivas. Empezamos con la capacitación. Prepárate para tener una auditoría metrológica exitosa a cargo de nuestro gerente de operaciones y calidad, el magíster Pablo Fernández. Él es licenciado en Física Nuclear por el Instituto Superior de Ciencias y Tecnologías Nucleares de La Habana, Cuba. Además, tiene una maestría en Ingeniería Industrial con mención en calidad por la Universidad Central de Cuba, colegiado y habilitado profesionalmente por el Colegio de Físicos del Perú. Además, es gerente de operaciones y calidad actualmente en Tesan Control. Asimismo, es evaluador líder del Instituto Nacional de Calidad, evaluador líder del Órgano Nacional de Acreditación de la República de Cuba, ONARC. También es experto técnico del ente costarricense de acreditación ECA en Costa Rica. Finalmente, es profesor invitado del ente costarricense de acreditación de Costa Rica en temas relacionados con la metrología, acreditación de laboratorios, incertidumbre de las mediciones, validación de métodos, riesgos en los laboratorios, ensayos de aptitud, determinación de intervalos de calibración y otros. Por último, cuenta con más de 30 años de experiencia en el campo de la metrología y más de 20 años como evaluador líder y experto técnico bajo la norma ISO 17025. Adelante, Pablo, por favor. Buenos días con todos. Gracias, Andrea, por la presentación. Buenos días a todos los que se han conectado. Me gustaría, antes de comenzar con la presentación, recordarle a todos los que nos acompañan que desde el día 8 de este mes, nuestro laboratorio cuenta ya con 42 acreditaciones, porque pasamos exitosamente un proceso de ampliación de 32 nuevas acreditaciones, por lo que ponemos a disposición de todos nuestros clientes una amplia cartera de métodos acreditados en todas las magnitudes físicas que tenemos en el laboratorio. O sea, hemos logrado acreditar un volumen importante, ¿verdad?, de procedimientos que estaban esperando mucho de nuestros clientes, y solo me voy a referir a que crecimos en 4 procedimientos en el laboratorio de presión,
6 procedimientos más de calibración en el laboratorio de longitud y ángulo, 2 en el laboratorio de masa, 2 en el laboratorio de fuerza y torque, 6 nuevos procedimientos en el laboratorio de físico-químico y volumen, 6 nuevos procedimientos en el laboratorio de temperatura y 6 nuevos procedimientos en el laboratorio de electricidad, tiempo, frecuencia y óptica. O sea que con estas 32 nuevas acreditaciones, más las acreditaciones con las que contábamos, incluyendo 9 actualizaciones de alcance, hoy tenemos 42 procedimientos acreditados bajo la 17.025 del 2017 que ponemos a disposición de todos nuestros clientes. ¿Okay? Entonces, eso realmente para nosotros es bien importante y esperamos que pueda ser también de mucho interés para todos aquellos clientes que hoy están conectados con nosotros. Dicho esto, dada esta introducción, vamos a comenzar. Vamos a comenzar. ¿Okay? Espero que se esté viendo ya. Espero que estén viendo la pantalla compartida. ¿Se ve la imagen de...? Sí se ve, Pablo. Perfecto, gracias. Gracias. Bien, Andrea les ha dado un título de esta capacitación. Por problemas de espacio, por supuesto, en la diapositiva yo preferí recortar un poquito el título, ¿verdad? Y dejarlo como 10 aspectos claves en la auditoría metrológica. Quisiera comenzar planteándoles que lo que vamos a ver hoy no es un tema que tiene que ver solo con el laboratorio de ensayo o el laboratorio de calibración o el laboratorio clínico, sino que vamos a ver 10 aspectos que son fundamentales en cualquier tipo de auditoría metrológica. No importa si es en un laboratorio de ensayo o calibración, no importa si es en el laboratorio de tu planta de producción, no importa si no tienes laboratorio, pero necesitas hacer una auditoría metrológica a tu proceso de medición, a tu sistema de gestión de las mediciones, que, dicho sea de paso, a nuestros clientes que no tienen laboratorios, pero que necesariamente realizan mediciones, también tenemos para ustedes un servicio que es la implementación de los sistemas de gestión de las mediciones en base a la norma 10.012 del 2026, que acaba de salir esa norma, que era desde del 2012 anteriormente, pero acaba de ser publicada una nueva versión, para que ustedes puedan tener realmente un sistema de medición de acuerdo con la calidad con la cual quieren producir. Entonces, en esta presentación que vamos a tener hoy, que no va a ser una presentación muy larga, queremos hablar de 10 aspectos que son claves para poder demostrar que desde el punto de vista de la metrología, desde el punto de vista de la gestión metrológica, nosotros podemos evidenciar que nuestras mediciones son adecuadas, que nuestras mediciones las realizamos de manera coherente y de que esas mediciones, por supuesto, son trazables al Sistema Internacional de Unidades, que es el fin, ¿verdad?, de cualquier tipo de medición que realizamos. Poder relacionarla con el Sistema Internacional de Unidades. Aunque nosotros hemos expresado en esta presentación que estos 10 aspectos que vamos a ver hoy constituyen una guía, ¿verdad? No solo para quienes nos pueden evaluar, sino también para la propia organización. Baste decir que lo más importante de estos 10 aspectos es que nos van a permitir poder defender, poder
evidenciar que nuestro sistema de gestión de las mediciones garantiza la calidad de esas mediciones que nosotros realizamos, ¿verdad? Y que de alguna manera nosotros vamos a poder tener las evidencias de cumplimiento para poder evidenciar esa gestión de las mediciones. Baste comenzar, yo diría, con la más importante, ¿verdad? El aspecto clave más importante en cuanto a un sistema de gestión de las mediciones. Y no es otro que la trazabilidad metrológica. La trazabilidad metrológica que se puede definir como una propiedad del resultado que permite relacionar, ¿verdad?, ese resultado con los patrones internacionales, es lo que nosotros le llamamos la regla de oro de la medición o el eslabón de oro en las mediciones. ¿Por qué? Porque si nosotros no tenemos una cadena ininterrumpida de comparaciones o una cadena ininterrumpida de calibraciones que conecte cada una de las mediciones que nosotros realizamos en nuestros laboratorios, que conecte cada una de las mediciones que nosotros realizamos en nuestras plantas, en nuestras organizaciones, con el Sistema Internacional de Unidades, entonces nosotros no podríamos decir que esa medición es confiable, que esa medición es adecuada. Una de las razones, no es la única, pero una de las razones por la que enviamos a calibrar nuestros instrumentos es precisamente el hecho de garantizar la trazabilidad de los resultados que nosotros vamos a obtener cuando utilizamos esos instrumentos de medición. De ahí la importancia de que una vez calibrados esos instrumentos de medición, nosotros podamos utilizar en la realización de las mediciones los resultados que aparecen en esos certificados de calibración. Y cuando digo los resultados que aparecen en esos certificados de calibración, me estoy refiriendo a los errores de indicación del instrumento de medición y la incertidumbre con la que ha sido determinada ese error de indicación. Recuerden que cuando hablo de error de indicación, estoy refiriéndome también a lo que son las correcciones. ¿Por qué? Porque en determinadas magnitudes, como pueden ser temperatura, normalmente los laboratorios no reportan los errores de indicación, sino que reportan la corrección, que desde el punto de vista numérico es el mismo valor, pero con signo contrario. O sea, la única diferencia que va a haber entre el error y la corrección es que tienen signo contrario una a la otra. Pero son resultados que se expresan por medio de un certificado de calibración y que para nosotros sería la base a la hora de realizar las mediciones, porque con esos resultados y las nuevas mediciones que nosotros vamos a realizar con el instrumento ya calibrado, vamos a obtener un resultado que cierra el ciclo del concepto de calibración, porque es la segunda etapa de la cual habla el concepto de calibración y que para nosotros va a ser muy importante. Como importante también es el hecho de que nosotros podamos demostrar que el proveedor que nos hizo esa calibración sea un proveedor que sea competente. De manera que nosotros podamos evidenciar que también ese proveedor tiene su trazabilidad metrológica. Hoy en día es muy común que si buscamos un proveedor competente, de acuerdo, por ejemplo, a las directrices de INACAL, nosotros busquemos o un Instituto Nacional de Metrología que esté bajo el amparo de los acuerdos de reconocimiento multilateral del Buró Internacional de Pesas y Medidas o de la Comisión Internacional de Pesas y Medidas, y una segunda opción, que es la más utilizada,
por la gran mayoría de los clientes que necesitan calibración, es que utilicemos un laboratorio que esté acreditado con un organismo de acreditación que esté bajo la sombrilla de los acuerdos de reconocimiento de ILAC. O sea, que son las dos principales formas que tenemos de buscar esa trazabilidad metrológica, a partir de un Instituto Nacional de Metrología o a partir de un laboratorio acreditado. Por eso ustedes ven que con mayor frecuencia en los TDR, por ejemplo, de cualquier tipo de licitación, ya se pide cada vez más que las mediciones se realicen con instrumentos que hayan sido calibrados por un laboratorio acreditado. Incluso ya no es solo que el laboratorio esté acreditado, sino que el laboratorio esté acreditado en la magnitud correspondiente a la que mide ese instrumento de medición. Por lo tanto, cuando nos evalúan estos aspectos, cuando nos auditan este tema de la trazabilidad metrológica, normalmente nos van a pedir que podamos demostrar la vigencia de los patrones que utilizamos, la vigencia de los certificados de calibración que estamos utilizando, que las incertidumbres que se reportan en esos certificados de calibración estén de acuerdo con la capacidad de medición y calibración que tiene dicho laboratorio, y que nosotros, por medio de esos certificados de calibración, donde aparece la trazabilidad de esos laboratorios que nos prestaron el servicio de calibración, podamos demostrar que nuestras mediciones son trazables a un nivel superior al del laboratorio que nos ha calibrado nuestro instrumento de medición. Entonces, aquí tenemos, digámoslo así, el primer eslabón, que yo diría que es el eslabón más importante, que es el relacionado con la trazabilidad metrológica. Un segundo eslabón, que no está desligado del primero, es el que tiene que ver con la estimación de la incertidumbre de la medición. ¿Y por qué les digo que no puede estar desligado del primero? Y es porque este aspecto, que también es clave, forma parte de los 6 elementos que garantizan la trazabilidad metrológica. Si ciertamente la trazabilidad metrológica es el primer aspecto clave, ¿verdad?, en una auditoría metrológica, lo cierto es que como parte de ese propio proceso de demostración de trazabilidad metrológica, la estimación de la incertidumbre se convierte en el eslabón que refuerza esa cadena de trazabilidad. ¿Por qué? Porque es precisamente un aspecto que caracteriza que existe trazabilidad metrológica. El Buró Internacional de Pesas y Medidas y la Organización Internacional de Normalización han elaborado y han emitido varias normas y varias guías que nos permiten evaluar la incertidumbre de las mediciones que nosotros realizamos, sobre todo en la parte de la calibración. Sin embargo, la ISO y la organización Eurachem, que está más dedicada al tema de los laboratorios analíticos, los laboratorios químicos, ¿verdad?, también han emitido una serie de documentos y una serie de guías para evaluar la incertidumbre de la medición en los ensayos químicos y microbiológicos. ¿Okay? Por lo tanto, yo diría que para cumplir con esta segunda clave, tenemos todas las herramientas necesarias para poder llevar a buen puerto lo que es la evaluación de la incertidumbre de la medición. De esta manera, nosotros podemos hacer una correcta aplicación de los principios establecidos para expresar la incertidumbre de la medición, porque esta incertidumbre de la medición va a ser un factor que cuando nosotros necesitemos declarar conformidad con algún tipo de especificación
para declarar si un producto o servicio cumple o no con sus especificaciones, pues la incertidumbre va a ser la clave en esta declaración. Recuerden que para hacer una declaración de conformidad, nosotros necesitamos tener una regla de decisión y en la norma ISO/IEC 17025 del 2017, regla de decisión se define como la forma en la que nosotros vamos a utilizar la incertidumbre de la medición para declarar conformidad con un requisito especificado. Cuando nos van a evaluar este tema relacionado con la incertidumbre de la medición, es importante que nosotros podamos tener bien estructurado nuestro presupuesto de incertidumbre, lo cual quiere decir que tengamos bien definido el modelo de medición bajo el cual vamos a evaluar la incertidumbre de la medición, que tengamos identificadas las principales fuentes de incertidumbre, las que más aportan al resultado de la medición, ¿ok? Y que nosotros podamos hacer una buena selección del factor de cobertura para poder expresar la incertidumbre expandida de ese resultado que estamos obteniendo. Por lo tanto, debemos tener una justificación clara de ese modelo de medición. Debemos tener definido cómo determinar las incertidumbres típicas de cada una de las fuentes de incertidumbre que hayamos evaluado, ya sea de una evaluación tipo A, o sea, cuando podemos hacer algún tipo de tratamiento estadístico, o a partir de una evaluación tipo B, cuando lo que tenemos es una magnitud de entrada que no podemos analizar desde el punto de vista estadístico. Cuando nosotros hacemos este análisis, también debemos revisar si entre las magnitudes de entrada existe algún tipo de correlación para establecer la relación entre ellas. Debemos definir, de acuerdo al modelo, si existen coeficientes de sensibilidad, ¿verdad?, que puedan aportar al resultado de la medición, y sobre todo comparar estas incertidumbres que nosotros podemos estar obteniendo con la capacidad de medición que realmente tenemos en nuestros laboratorios o en nuestras organizaciones. Aunque ciertamente los laboratorios de calibración son los que normalmente declaran su capacidad de medición y calibración, no así los laboratorios de ensayo o las organizaciones que tienen sistema de gestión de las mediciones. Sí es importante que en cualquiera de estos casos nosotros podamos conocer cuál es la incertidumbre que aporta nuestro sistema de medición, ¿verdad? Con qué incertidumbre nosotros podemos obtener nuestras mediciones y cuál es la mejor incertidumbre con la cual podemos hacer nuestras mediciones, porque mientras más pequeña sea esa incertidumbre, mayor va a ser el intervalo de aceptación a la hora de nosotros declarar conformidad, y por lo tanto, mientras más pequeña sea esa incertidumbre, menor va a ser el riesgo de nosotros cometer un error a la hora de declarar conformidad, que es algo que más adelante también vamos a poder ver. Un tercer aspecto clave cuando nos van a evaluar, ¿verdad?, nuestro sistema de gestión de las mediciones, está relacionado con los métodos de medición que nosotros utilizamos. Y ojo, porque muchos piensan que este es un tema que está asociado solo a los laboratorios, digamos, de calibración, laboratorios de ensayo, laboratorios clínicos, ¿verdad? Porque es un requisito que está en las normas que tienen que ver con los laboratorios. Y realmente no es así. Es, digámoslo, un aspecto clave que tiene que ver con cualquier organización que realice medición. O sea, es importante que nosotros podamos verificar y validar esos métodos de medición que nosotros estamos utilizando. Aunque para los laboratorios de calibración y ensayo es un requisito básico, porque la norma 17.025 lo establece,
para cualquier organización va a ser muy importante que pueda demostrar por medio de evidencias objetivas y evidencias que estén documentadas que es capaz de lograr un desempeño adecuado del método que está utilizando. Y cuando decimos que sea capaz de lograr un desempeño adecuado, ¿verdad? Estamos refiriéndonos un poco al propio concepto de validación. ¿Por qué? Porque partimos del hecho de que la validación es la verificación que realizamos para evidenciar que los requisitos, ¿verdad?, que estamos cumpliendo son adecuados para nuestro uso previsto. Por lo tanto, ese proceso de verificación y validación de los métodos va a ser clave para nosotros poder evidenciar que realmente nuestras mediciones son adecuadas y que estamos obteniendo los resultados que nosotros realmente necesitamos. Aquí es importante también que una vez que nosotros podamos demostrar que podemos alcanzar ese desempeño, nosotros podamos hacerlo a partir de determinados parámetros de desempeño que pueden tener los métodos que nosotros podemos utilizar, como pueden ser entre ellos la veracidad, que la podemos evidenciar a partir del sesgo, la precisión, que la podemos evidenciar a partir de la desviación típica, la incertidumbre, por supuesto, a partir de la incertidumbre expandida, y otros parámetros de desempeño que pueden ser muy utilizados, por ejemplo, en los laboratorios de ensayo, laboratorios químicos, por ejemplo, donde tenemos parámetros de desempeño como pueden ser los límites de detección y cuantificación, la robustez del método de ensayo. Ojo que aquí la norma es muy clara: robustez del método de ensayo, no robustez del método de calibración, ¿ok? Y así otros parámetros de desempeño, como pueden ser sensibilidad, linealidad, intervalo de trabajo, ¿ok? Entonces, es bien importante que a la hora de validar un método nosotros establezcamos de manera clara cuáles son esos parámetros de desempeño y podamos evidenciar si el método realmente es apto o no para el uso previsto. Importante que siempre demos una conclusión sobre la verificación y validación de nuestro método, y es importante también que siempre podamos tener documentado todo este proceso de validación que estamos llevando adelante. Hay principios que debemos cumplir durante la validación, hay algunas herramientas estadísticas que podemos utilizar para el tema de la validación, y este es un proceso que para cualquier organización y para cualquier laboratorio es básico, pero es uno de los procesos más importantes para poder demostrar, ¿verdad?, que nuestra gestión metrológica es adecuada, porque es el proceso que nos permite conocer a ciencia cierta el método que estamos utilizando, las limitaciones del método y hasta dónde podemos llegar con el método. Incluso nos permite conocer bien cuáles son las mayores interferencias que tenemos en el método cuando hablamos, por ejemplo, de si el personal es decisivo en el método o si son los equipos los que deciden el desempeño del método o las condiciones ambientales. O sea, que este es uno de los aspectos clave, uno de los aspectos básicos a la hora de gestionar metrológicamente las mediciones que nosotros realizamos. Un cuarto aspecto que consideramos muy importante es poder confirmar metrológicamente los equipos de medición que estamos utilizando. No basta con calibrar un instrumento de medición si yo no defino o no confirmo si a partir de los resultados de esa calibración mi equipo es adecuado para mi uso previsto. Por lo tanto, ahí entramos a evaluar un concepto que muchas veces no se comprende, que es el concepto de la verificación de la calibración. ¿Qué quiere esto decir? Que una vez que nosotros hemos calibrado en esa primera etapa del concepto de calibración
un instrumento de medición y nos dan un certificado de calibración donde aparecen los errores de indicación del instrumento con su incertidumbre, viene para nosotros una etapa importante de confirmación metrológica, de verificación de la calibración, en la cual nosotros vamos a comparar ese error de indicación con su incertidumbre con los errores máximos permitidos de ese instrumento de medición para poder definir si el instrumento es adecuado para mi uso previsto y si puedo realizar mediciones con ese instrumento de medición. O sea, que una vez que hacemos esto, nosotros podemos decir que metrológicamente nuestro equipo entonces está confirmado. Por supuesto que aquí nos van a evaluar no solo el resultado en la calibración, a partir de los certificados de calibración, sino también que nosotros hayamos hecho esa comparación, ¿verdad? Que hayamos hecho esa confirmación con los errores máximos permitidos del instrumento o, en muchos casos, con la tolerancia de nuestros sistemas de gestión de las mediciones, con nuestros procesos de medición. Y aquí es importante que recordemos que no debemos confundir tolerancia con error máximo permitido. De hecho, en el vocabulario internacional de metrología, la palabra tolerancia no es un concepto metrológico y solo aparece una vez en el vocabulario internacional de metrología, precisamente para expresar que no debemos confundir el término tolerancia con el término error máximo permitido. Por lo tanto, en este caso, nos van a evaluar el cumplimiento de esos requisitos metrológicos del equipo frente a lo que necesita nuestro proceso productivo o nuestro proceso de ensayo. Y esto lo vamos a evidenciar a partir de los registros, ¿verdad?, que vamos a tener en nuestra planta, en nuestro laboratorio, donde podemos evidenciar no solo la calibración del instrumento, donde podemos evidenciar no solo la comparación de esos resultados con el error máximo permitido o por la tolerancia del proceso de medición, del proceso productivo, sino también como parte de la confirmación metrológica debemos incluir como parte de ese proceso otras actividades que van a estar relacionadas y que van a estar dirigidas a garantizar que en el tiempo nuestro instrumento de medición se mantenga de manera adecuada, como pueden ser los registros de verificaciones intermedias, los registros de los mantenimientos de los equipos, ¿okay? Los registros que podemos llevar de cartas de control, por ejemplo, para evaluar cómo deriva en el tiempo ese instrumento, o sea, qué estabilidad tiene en el tiempo, y siempre que nosotros hagamos esto, debemos llevar la confirmación metrológica de manera tal que podamos dar un criterio de aceptación que va a estar documentado a partir de determinados requisitos que nosotros nos vamos a establecer que deben ser cumplidos por el instrumento de medición. Como quinto aspecto, me gustaría conversar sobre el aseguramiento de la validez de los resultados. Aquí pasa algo similar a algunos de los aspectos que ya hemos visto, que muchas veces pensamos que solo tiene que ver con los laboratorios. Y no, aunque nosotros estemos en una planta de producción, ¿verdad?, en una organización donde se realizan mediciones, también debemos nosotros asegurar la validez de esos resultados. O sea que nosotros debemos muchas veces comparar el resultado que obtenemos con un nuevo resultado a partir, por ejemplo, de utilizar otros equipos, a partir de utilizar otros métodos de medición o a partir de realizar nuevamente esas mediciones, incluso muchas veces de que otro personal también realice esas mediciones. O sea que siempre deberíamos buscar
una manera de poder corroborar, ¿verdad?, que los resultados que nosotros estamos emitiendo son los adecuados. En este caso también es importante que esos resultados que nosotros estamos informando sean revisados y sean autorizados por personal competente, o sea, que es importante que antes de dar un resultado final, esos resultados sean revisados, ¿verdad?, por personal competente, porque es una forma también de permitir que podamos asegurar la validez de dichos resultados. O, por ejemplo, cuando nosotros hacemos transferencia de esa información, porque muchas veces esos resultados los anotamos, ¿verdad?, en un registro y después los llevamos a un Excel, por ejemplo, para procesar esos resultados y dar un valor final. Bueno, esa transferencia de datos también debería ser supervisada porque podemos cometer errores en la transferencia de esos resultados. Entonces, desde el punto de vista del aseguramiento de la validez de los resultados, todo lo que nosotros hagamos va a ser importante porque es básico y sobre todo para los laboratorios de calibración y ensayo, que es todavía más importante, el hecho de que a nuestros clientes nunca les llegue un resultado erróneo. Los que trabajan en laboratorios deberían tener claro que el principal objetivo, cuando la norma habla del tema de los riesgos, de la gestión de los riesgos, de acuerdo a las palabras de Stig Sidney, que fue quien hizo la revisión, estuvo al frente del grupo de trabajo que revisó la norma del 2005, hasta que salió la norma del 17, Stig Sidney plantea que el principal objetivo de la gestión de riesgo es precisamente garantizar que al cliente nunca le llegue un resultado erróneo. ¿Por qué? Porque en el caso de los laboratorios, el producto de los laboratorios es precisamente ese resultado. Por lo tanto, no importa si estamos en un laboratorio, no importa si estamos en una planta de producción, no importa si estamos en una organización donde realizamos mediciones, lo importante es que esa medición, que ese resultado que vamos a emitir, siempre sea un resultado veraz, siempre sea un resultado que tenga validez y que sea un resultado adecuado. Por lo tanto, todo el aseguramiento que hagamos, ya sea a partir de ensayos de aptitud, ya sea a partir de repetir las mediciones, ya sea a partir de en gráficos de control ver cómo se comportan mis mediciones y cómo se comportan mis instrumentos de medición, nunca va a ser suficiente. ¿Por qué? Porque la idea es siempre mejorar de cara a la realización de las mediciones para garantizar que nuestras mediciones siempre sean adecuadas. También vamos a hablar, y no porque sea el sexto aspecto, es menos importante que los anteriores, yo diría que es, si no el más importante, junto con la trazabilidad, uno de los más importantes, el hecho de que quien realice las mediciones sea personal que tenga la suficiente competencia técnica. ¿Ok? O sea, eso va a ser básico en cualquier sistema de gestión de las mediciones. Que quien realiza las mediciones realmente tenga la competencia técnica necesaria para realizar dichas mediciones. Y aquí hay que tener algo muy en cuenta, que cuando hablamos de personal técnicamente competente, estamos hablando de un personal que conoce los métodos de medición, de un personal que conoce de los principios de medición que se van a utilizar, un personal que conoce el principio de funcionamiento del equipamiento que va a utilizar, un personal que conoce cómo influyen las condiciones ambientales sobre esa medición, un personal que conoce sobre la incertidumbre que va a reportar y los factores que afectan la incertidumbre de la medición, un personal que conoce sobre la gestión metrológica de sus equipos y no es solo un personal que realiza mediciones o toma datos, ¿verdad? Sino que es un personal que es capaz de evaluar
cualquier tipo de desviación que pueda suscitarse a partir del empleo de un método de medición. De ahí la importancia de que nosotros, para poder realizar nuestras mediciones, podamos tener personal que esté autorizado bajo determinados requisitos especificados que nosotros deberíamos establecernos para ese personal que va a realizar las mediciones. Ojo, porque aquí hay una nota que es muy importante y que hemos querido resaltar, y es el hecho de que las autorizaciones formales para realizar tareas específicas basadas en la competencia demostrada de manera objetiva son lo más importante y no únicamente la demostración a partir de títulos académicos o años de experiencia. Muchas veces vemos que se le da demasiada importancia a un certificado, ¿verdad? A un título, cuando lo más importante debería ser la demostración técnica, la demostración de competencia de la persona que está realizando las mediciones. Muchas veces no tenemos un título, muchas veces no tenemos la demostración formal de el conocimiento, sin embargo, durante una auditoría interna, durante una evaluación de acreditación, el personal es capaz de demostrar su competencia y eso tiene realmente mucho más valor que el que pueda tener un certificado académico. Entonces, ojo con esta situación porque muchas veces no le damos la importancia necesaria a la demostración de la competencia de manera objetiva y nos centramos solamente en que exista un documento. Va a ser importante, por supuesto, que para evidenciar la competencia técnica de este personal, nosotros podamos evidenciar por medio de registros la formación de ese personal en el laboratorio, cómo ha sido supervisado su trabajo, ¿verdad? O sea, cómo ha sido entrenado también ese personal y cómo sistemáticamente nosotros vamos haciendo un seguimiento de su competencia. Dicho de otra manera, prácticamente vamos a ir haciendo periódicamente una reevaluación o una reautorización de este personal a partir de criterios previamente establecidos, a partir de requisitos que nosotros nos vamos a establecer. Por eso aquí es importante que el analista sea capaz de evidenciar, de demostrar que domina, ¿verdad?, cuáles son las fuentes de error del proceso de medición que está realizando, cuáles son las fuentes de incertidumbre de ese proceso de medición, cómo afectan las condiciones ambientales ese proceso de medición y esa demostración de competencia es realmente lo importante cuando estamos haciendo una confirmación metrológica de nuestros procesos de medición. Como séptimo aspecto, me quiero referir a un tema que no en muchas ocasiones se le da toda la importancia que tiene y es el efecto que pueden tener algunas magnitudes de influencias sobre la magnitud que yo quiero medir. Muchas veces no le damos la importancia que tienen las condiciones ambientales. E incluso muchas veces no le damos la importancia a las instalaciones en las cuales estamos realizando esas mediciones. Y cuando hablamos de condiciones ambientales, es importante que no nos quedemos solo con la temperatura ambiental y la humedad relativa. ¿Por qué? Porque dependiendo del tipo de medición que estamos haciendo, pueden existir otras condiciones ambientales que sean incluso más importantes que la temperatura ambiental y la humedad relativa. En algunos casos, por ejemplo, es más importante las vibraciones, en otros casos puede ser más importante los campos magnéticos, en otros casos puede ser más importante
la ventilación, o sea, los flujos de aire, ¿verdad? Y entonces, en función de esta situación, es que nosotros deberíamos realmente poder establecernos cuál es la influencia de determinadas condiciones ambientales. Es importante que nosotros seamos capaces de tener algún sistema no solo de control de las condiciones ambientales, no solo de registro de las condiciones ambientales, sino también del seguimiento de las condiciones ambientales. Aquí hay un tema que es básico cuando nosotros queremos demostrar meteorológicamente, a partir de la gestión meteorológica, de que hacemos un buen control de las condiciones ambientales, y es no solo a partir del registro de esas condiciones ambientales, porque eso es algo que muchas veces hacemos, normalmente registramos las condiciones ambientales, pero muchas veces fallamos en el control de esas condiciones ambientales. ¿Qué hacer? ¿Qué acciones tomar cuando las condiciones ambientales no son las adecuadas, cuando las condiciones ambientales no son las que me pide el método de medición que estoy empleando en mi planta de producción o en mi laboratorio? Por lo tanto, es importante, ¿verdad?, que nosotros podamos evidenciar la existencia y el funcionamiento de algunos sistemas de monitoreo continuo de esas condiciones ambientales. Por supuesto que esas mediciones también sean trazables meteorológicamente, pero además que sean trazables documentalmente. O sea, que nosotros podamos conocer en qué momento se han realizado esas mediciones. Cuidado con aquellos que tienen instrumentos para realizar el seguimiento de las condiciones ambientales, en los cuales muchas veces monitoreamos una vez al mes el comportamiento de esas condiciones, si de alguna forma ese tipo de instrumento no tiene algún sistema de alarma o de señales que nos indique cuando las condiciones ambientales están fuera de los límites especificados. ¿Por qué? Porque para nosotros es importante poder tener esos límites de control para garantizar que el riesgo de realizar mediciones fuera de las condiciones ambientales sea mínimo. Por eso, en ese tipo de mediciones vamos a introducir la incertidumbre de la medición como un parámetro que nos va a dar una zona de seguridad en la cual nos va a permitir garantizar que el riesgo de realizar mediciones fuera de los parámetros establecidos sea mínimo. Importante también que si nosotros somos capaces de evidenciar que esas fuentes de incertidumbre pueden afectar el resultado de la medición, entonces ellas deben formar parte del presupuesto de incertidumbre de la medición que nosotros estamos realizando. Normalmente esto los laboratorios lo defienden a partir de mostrar algún tipo de procedimiento, algún tipo de instructivo documentado, donde establecen no solo cuáles son las condiciones ambientales bajo las cuales van a realizar las mediciones, sino también cuáles son las acciones de control que van a emplear si por alguna razón estuviésemos fuera de los requisitos de nuestras instalaciones y de nuestros métodos de medición. Como octavo aspecto, me gustaría tocar un tema que está relacionado con los software que utilizamos en el laboratorio o en nuestra planta, con los Excel que utilizamos para evaluar los resultados de la medición, y que muchas veces pensamos que porque utilizamos un software comercial no necesitamos hacer nada con este tipo de documento que evidencia la realización de las mediciones. Es importante para nosotros que lo que son los software y los sistemas de gestión de la información, incluidos los datos como parte de un tipo de información, sean validados. Ojo, que cuando hablamos de sistemas de gestión de la información, no solo estamos hablando de los sistemas, vamos a decir,
de gestión de la información informáticos, sino también que estamos hablando de aquellos sistemas de gestión de la información que no son informáticos. Ciertamente hoy en día la mayoría del personal que trabaja gestionando mediciones utiliza sistemas de gestión de la información que son informáticos, pero todavía en algunos casos muchos de estos sistemas de gestión no se manejan en sistemas informáticos y entonces también necesitan de ser verificados, ¿verdad?, en cuanto a su adecuación para el uso. Por eso es importante que en nuestras organizaciones, en las cuales muchas tenemos hojas de cálculo o tenemos sistemas Lean, sobre todo en los laboratorios de ensayo, por ejemplo, que hay muchos Lean, y en muchas organizaciones que todo su sistema de gestión de las mediciones es a través de sistemas SCADA, sistemas con PLC, por ejemplo, donde el sistema toma automáticamente muchas de las mediciones que se realizan. Es importante que en todo este tipo de sistema nosotros podamos realizar una validación de que ese tipo de sistema funciona de manera adecuada. En los casos más sencillos, como pueden ser el uso de hojas de cálculo, es importante que nosotros esa programación que estamos haciendo de nuestras ecuaciones que ponemos en esas hojas de cálculo, nosotros las podamos validar, que podamos validar esas plantillas de cálculo, ¿verdad? Que podamos tener juegos de datos que nos permitan cada cierto tiempo introducirlos en esas hojas de cálculo o en esos sistemas Lean y observar que se obtienen los resultados ya planificados para dicho sistema. Muchas veces nos encontramos cuando vamos a las organizaciones que ese tipo de validación se quiere hacer con otro software, lo cual no es lo recomendado. O sea, lo recomendado es que ese tipo de validaciones funcionales, ese tipo de validaciones de las hojas de cálculo, de la programación que hacemos en esas hojas de cálculo, se haga de manera manual y no con otro software, porque no necesariamente podemos estar programando adecuadamente en ese otro software. O sea que al programar en ese otro software, ese también llevaría un proceso de validación. Por eso se prefiere que este tipo de verificación se haga de manera manual, ¿ok? Y que los cálculos manuales se puedan comparar con esos cálculos que se han realizado de alguna manera de forma automática en esos software para evidenciar si realmente ese software y esa gestión de datos garantiza que los resultados que nosotros estamos emitiendo sean adecuados o no. Y de esa forma poder garantizar la gestión metrológica de esos resultados que en su momento hemos nosotros presentado. Casi llegando al final, un noveno aspecto que es bien importante es cómo nosotros vamos a reportar esos resultados. ¿Qué gestión metrológica vamos a hacer para nosotros reportar los resultados que estamos obteniendo de nuestra medición? Fíjense que aquí podemos estar hablando de un certificado de calibración, de un informe de ensayo, de un informe de resultados cualquiera, ¿ok? Porque en una planta de producción, cuando nosotros emitimos un resultado, no es ni un certificado de calibración ni un informe de ensayo, pero sí es un informe de resultados. ¿De qué? De la medición que estoy realizando en un punto específico de mi planta de producción. Aquí es importante que tanto las organizaciones que no son laboratorios como los laboratorios puedan utilizar como referencia, puedan utilizar como guía la lista de chequeo que aparece en el capítulo 7.8 de la ISO/IEC 17025 del 2017. ¿Y por qué les digo la lista de chequeo? Porque aunque ciertamente la 17025
es una norma de requisitos y el requisito 7.8 es el requisito para los informes de resultados. En este requisito la norma nos describe, nos dice qué debe contener un informe de resultados. Entonces, por eso yo le llamo que es una lista de chequeo, porque simplemente lo que vamos es a ir verificando que cada uno de los aspectos que nos pide la norma, nuestro informe de resultados lo tiene, ¿verdad? Y eso es bien importante. ¿Por qué? Porque nos va a permitir, si nosotros utilizamos ese checklist, nos va a permitir que los resultados que nosotros estamos expresando lo hagamos de una manera tal que después puedan ser reproducibles. O sea, que si después nosotros necesitamos reproducir ese proceso de medición, podamos hacerlo bajo las mismas características que se hicieron la primera vez. ¿Por qué? Porque ahí vamos a reportar aspectos como las condiciones ambientales bajo las cuales se hicieron las mediciones, el método bajo el cual se hicieron las mediciones, la cantidad de mediciones que se realizaron, ¿ok? Entonces, el instrumento que se utilizó para realizar esas mediciones. O sea, va a haber una cantidad de información que va a ser muy importante y que nos va a permitir en su momento reproducir esas mediciones. Importante también que si en ese informe de resultados nosotros hacemos algún tipo de declaración de conformidad, pues que estén las reglas de decisión, ¿okay? Que vayan allí las reglas de decisión, que estén documentadas esas reglas de decisión, igual que se pueden documentar otros aspectos, muchas veces en las organizaciones que realizan mediciones en las plantas de producción, por ejemplo, a partir de la calibración de los equipos que están instalados en la planta, muchas veces ellos los vamos a etiquetar para conocer el estado de calibración de esos equipos, o los vamos a etiquetar de manera tal que podamos conocer cuándo fueron calibrados o cuándo es su fecha de la próxima calibración, si la calibración resultó conforme o no conforme. O sea que a partir de esos resultados, nosotros vamos a tomar una serie de decisiones sobre los instrumentos de medición que tenemos instalados en nuestra planta de producción, que va a ser bien importante y que, por cierto, lo vuelvo a repetir, podemos resolverlo a partir de implementar un sistema de gestión de las mediciones en base a la norma ISO 10012 del 2026. ¿Okay? Por último, bueno, aquí es importante, antes de pasar al décimo aspecto, es importante que si vamos a declarar conformidad, y por supuesto que lo vamos a hacer a partir de una regla de decisión, es importante que podamos definir el nivel de riesgo, ya sea del consumidor o del productor. Cuando hablamos del nivel de riesgo del consumidor y del productor, estamos hablando asociado con los errores que podemos cometer a la hora de declarar conformidad. ¿Por qué? Porque si algo que está conforme, yo lo declaro no conforme, hay un riesgo para el productor, pero si algo que no está conforme, yo lo declaro conforme, ahí hay un riesgo para el consumidor porque puede recibir un producto que no esté conforme. Entonces, esos niveles de riesgo es importante que nosotros los manejemos. Al igual que la zona de guarda, que muchas veces va a estar asociada con la incertidumbre de la medición, y como ya les planteé hace unos minutos, considerar que mientras menor es la incertidumbre de medición, menor va a ser el riesgo de cometer un error a la hora de declarar la conformidad, porque mientras más pequeña es la incertidumbre de la medición, mayor es el intervalo de aceptación que vamos a tener. Por último, el décimo aspecto del que vamos a estar hablando un poquito es el tratamiento de los trabajos no conformes. Cuando se habla del tratamiento de trabajos no conformes, disculpen, cuando se habla del tratamiento de trabajo no conforme, muchos piensan que es un tema solo relacionado a los laboratorios.
¿Por qué? Porque es un requisito que aparece en la norma 17.025. Sin embargo, en aquellas organizaciones que no son laboratorios, pero que tienen sistemas de gestión de las mediciones, o sea, que realizan mediciones, este término también funciona y este término también aplica. ¿Por qué? Porque un trabajo no conforme, ¿verdad?, va a ser el no cumplimiento de un requisito que ya yo tengo especificado en mis propios procedimientos, o el no cumplimiento de un requisito que yo tengo especificado en mi método de medición, ¿ok? O un requisito que ya yo tengo especificado, por ejemplo, con un cliente. Por lo tanto, allí en tu planta de producción, en el lugar donde mides, no importa si es un laboratorio, no importa si es una línea de medición, por ejemplo, de presión o de temperatura de la línea, por ejemplo, en una planta pasteurizadora de leche, ¿verdad?, donde se mide la temperatura del proceso de pasteurización, no importa, allí también podemos estar en presencia de un trabajo no conforme si estamos haciendo una medición fuera de los requisitos que están establecidos. ¿Ok? Entonces, en ese contexto, es importante que tengamos presente que no importa dónde estemos, nuestro sistema de medición puede tener errores, puede tener algún tipo de falla. ¿Ok? Y aquí hay una diferencia en cuanto a cómo vamos a tratarlo en el laboratorio y cómo vamos a tratarlo en una organización que no es un laboratorio. ¿Por qué? Porque para nosotros va a ser importante que podamos detectar esos trabajos no conformes, ¿ok? Que podamos definir en qué momento ha sido detectado, quién pudo detectar ese trabajo no conforme, a partir de qué pudimos detectar ese trabajo no conforme, que es algo bien importante, qué vamos a hacer para restaurar las condiciones para poder continuar con ese trabajo, o sea, con esas mediciones, y en función de eso, siempre va a ser muy importante que nosotros podamos evaluar el efecto del defecto, o sea, que podamos evaluar el impacto que tiene el haber identificado un trabajo no conforme. Porque cuando nosotros identificamos un trabajo no conforme, es que algún requisito no se está cumpliendo. Por lo tanto, debemos analizar retroactivamente qué efecto tiene sobre las mediciones que ya realizamos, sobre los resultados que ya hemos emitido. Incluso muchas veces nos vamos a dar con la sorpresa de que en determinados casos hay que informar de ese trabajo no conforme porque puede que se haya visto afectado el producto o el servicio que nosotros estamos prestando. De ahí la importancia de analizar de manera adecuada el trabajo no conforme, de investigar de manera adecuada ese trabajo no conforme para tomar acciones que garanticen que no se vuelva a repetir ese trabajo no conforme. Y eso es algo que es muy importante en los sistemas de gestión, ya sea el sistema de gestión de los laboratorios o sistema de gestión de las mediciones. Es muy importante que una vez que nosotros detectemos un trabajo no conforme, le demos tratamiento, analicemos la causa que le dio origen a ese trabajo no conforme para buscar acciones que permitan que no se repita nuevamente ese trabajo no conforme. Entonces, hasta aquí tenemos, ¿verdad?, 10 aspectos claves que están relacionados con la trazabilidad metrológica, con la estimación de la incertidumbre, con la verificación y validación de los métodos, con la confirmación metrológica de los equipos, con el aseguramiento de la validez de los resultados que nosotros emitimos, con la competencia técnica del personal, con las condiciones ambientales, ¿verdad?, con los software y la gestión de los datos, con el informe de los resultados
y con el tratamiento de los trabajos no conformes. Visto estos 10 aspectos que nos ayudan a garantizar una adecuada gestión metrológica, que nos ayudan a garantizar que cuando nos auditan, ¿verdad? Desde el punto de vista metrológico, nosotros podamos cumplir con los requisitos que nos van a pedir en esa auditoría metrológica, es importante que concluyamos que ninguna auditoría metrológica, ninguna auditoría de mediciones es exitosa por casualidad. O sea, yo soy de los que cree que en el mundo nada es casual, soy de los que defiende firmemente que todo es causal, ¿verdad? Y que en nuestro mundo todo tiende a ser una distribución normal, por lo tanto, nada es al azar, nada es a la suerte, nada es casual, ¿verdad? Y lo mismo sucede con las mediciones. Nuestras mediciones, nuestros sistemas de gestión de las mediciones deberían, ¿verdad?, tender también a la normalidad y nuestras auditorías metrológicas deberían ser exitosas porque trabajemos estos 10 aspectos que hemos analizado, ¿verdad? Y no porque tengamos la suerte de salir bien en una auditoría. Si nosotros trabajamos adecuadamente todos estos temas que hemos planteado, si le damos prioridad a temas tan importantes como la trazabilidad y la incertidumbre, o a poder demostrar por medio de evidencias objetivas de que cumplimos con cada uno de los requisitos que tiene nuestro sistema de gestión de las mediciones, nos vamos a dar cuenta que al final vamos a tener, por supuesto, buenos resultados en una auditoría metrológica y que nuestro sistema de gestión va a mejorar de manera continua, lo cual, por supuesto, es el objetivo de cualquier sistema de gestión. Cuando vamos a las normas de sistemas de gestión, nos damos cuenta que el fin de cada una de ellas es la mejora continua. Por eso los dejo con esa frase que está en la parte inferior de esta diapositiva, de que la excelencia metrológica es la suma de 10 aspectos dominados con rigor, no el dominio excepcional de un solo aspecto. Entonces, hasta aquí lo que quería compartir con ustedes, recordarles nuevamente que podemos apoyarles con la implementación de los sistemas de gestión de las mediciones en base a la ISO 10012, lo cual es algo bien importante para las organizaciones. Recordarle nuevamente que ahora contamos con 42 procedimientos acreditados, lo que amplía grandemente nuestra cartera de servicios. Los invitamos a que visiten nuestra página web, a que visiten nuestras instalaciones y que puedan cualquier tipo de duda, de comentario, ¿verdad? Lo puedan ventilar a través de nuestras redes sociales, a través de nuestros correos o simplemente visitándonos. Tenemos las puertas abiertas para cada uno de ustedes, ¿verdad? De 8 de la mañana a 5:30 de lunes a viernes y los sábados de 8 a 1 de la tarde. Entonces, quería dejarlos con esta invitación. Muchas gracias a todos los que se han conectado, muchas gracias a todos los que están presentes en esta capacitación. Gracias por confiar en Tesan Control para este tipo de capacitaciones y bueno, quedamos a la espera de sus consultas o preguntas. ¿Está bien? Gracias a todos y feliz fin de semana. ¿Tienen alguna consulta para que puedan hacerlo a través de nuestro chat o, por último, alzar la manito, sino para dar por terminada esta capacitación? Gracias, Reinaldo, por acompañarnos una vez más en nuestras capacitaciones. Muchas gracias, Leonardo, que comenta que es excelente la capacitación. Muchísimas gracias a nuestro expositor, nuestro gerente de operaciones y calidad, licenciado en física nuclear, Pablo Fernández. Muchas gracias, Nilson. Listo, ¿no hay preguntas?
No hay preguntas por el chat, no hay preguntas. No hay alguien que haya alzado la manito. Muchas gracias, Pablo, por tu disposición. Juan, Gracias. Juan Astorga, muchas gracias. Que tengan un excelente día. Damos por finalizada la capacitación. Hasta luego. Feliz fin de semana a todos. Chao. Gracias.